Adelante. ¿Me permiten para compartir, por favor? Sí, claro que sí, doctor. Listo. A Bueno, ver, pues muy buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias Explorando el Universo Químico, dirigido a los 5 planteles del colegio durante el semestre 2024-1. La Secretaría Auxiliar del Área de Ciencias Experimentales, que tenemos el gusto de dirigir junto con el profesor Rafael Cuellar, damos cordialmente la bienvenida a la institución coorganizadora del ciclo de conferencias, que es la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, encabezada por la maestra en ciencias Marcela Castillo Figa y Alma Lidia Cortés. Bienvenidas. Asimismo, damos la bienvenida al doctor David Morales, quien nos dictará la conferencia Química Verde, una alternativa contra el cambio climático en México. Agradecemos su presencia, doctor David Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también damos la bienvenida a los jefes de sección de los 5 planteles, a los profesores y alumnos que se conectaron a la conferencia y a quienes tendrán oportunidad de verla posteriormente. Gracias por su interés. Sean todos y todas bienvenidos a este ciclo de conferencias y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Elizabeth Nava, jefa de sección del plantel Vallejo, quien se encargará de moderar la conferencia. Adelante, profesora Elizabeth, te cedo el micrófono y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Les mostraré una breve semblanza del doctor David. El doctor David Morales realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en la Universidad de Essex en Inglaterra en el 98. Después de desempeñarse como postdoctoral fellow durante 3 años en la Universidad de Hawái y siendo beneficiario del programa de repatriación de CONACYT, el doctor Morales se integró a partir del 2001 como investigador titular en el Instituto de Química de la UNAM. Cuenta con más de 130 publicaciones, incluyendo 6 reviews en revistas indexadas de circulación internacional, así como 7 capítulos de libros. Fungió como editor jefe del libro The Chemistry of the Pincer Compounds, editado por el Sevier, y es coautor del libro de texto Introducción a la Química Organometálica para nivel licenciatura, editado por la Facultad de Química de la UNAM. Estas publicaciones le han valido hasta el momento 2.800 citas para el Sistema Internacional de Investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores, que tiene un nivel 3 desde 2019, y para el PIDE de UNAM, en donde tiene un nivel D del 2020 para acá. Es miembro de la de Sociedades Químicas en México y Estados Unidos de Norteamérica y ha sido profesor visitante en instituciones y centros de investigación en España, Alemania, Holanda, Inglaterra y Suecia, así como en diversos campos de la Universidad de California. Desempeña actividades de evaluación de manuscritos para más de 40 revistas de circulación internacional, como el Sevier, Taylor Francis Hemingway. Ha sido evaluador de manera continua de proyectos de investigación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Doctor David Morales Morales, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. muchísimas gracias, Elizabeth, Rosa, Alma, colegas, toda la parte de esta malla que organizan todos ustedes para poder tenernos a nosotros presentes aquí frente a los chicos y pues mostrarles un poquito, más bien tratar de relacionar parte de las líneas de investigación que hacemos con situaciones que, pues, bueno, no solamente son de actualidad, sino que son una necesidad y una obligación, digamos, al menos en la parte que nos corresponde a nosotros como investigadores en la científica. Les agradezco mucho. Pues bueno, voy a empezar con esto. Me avisan, por favor, sobre todo si escuchan bien y si pueden ver bien la parte de la charla. ¿Se ve bien? Sí, así es, Sí, muy doctor. bien, muchas gracias. Sí, Estupendo. Venga, pues nada. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que es, digamos, algo que es importante, es algo que de hecho se considera más o menos nuevo, lo que realmente es una, simple y sencillamente, más que un área de la química, como el mismo
digamos, creador del concepto tal cual, llaman a la química verde no un área tal cual de la química, o no una sección de la química, sino una filosofía, una forma de hacer las cosas mejor, digamos, en todo caso, ¿no? Y entonces la química se presenta, digamos, para nosotros como profesión, como una alternativa en este caso en particular, para tratar de combatir esta cuestión, es que le podemos llamar de varias formas, ¿no? Entre ellos la parte el cambio climático, la parte del calentamiento global, todo lo que nosotros hemos visto como consecuencia de estos cambios que ha habido, pues, en las últimas décadas, ¿no? Y también tratar de ver, identificar posibilidades, sobre todo, no solamente de oportunidad en términos de investigación, sino cómo podemos nosotros de manera cultural poder avanzar justamente para mantener este lugar que, pues, para nosotros es el único que tenemos, que es nuestro hogar y es el planeta, ¿no? De manera general, le agradezco muchísimo a Elizabeth la presentación. Mi nombre es David Morales. Yo trabajo y me desempeño de manera muy, muy a gusto, por ejemplo, en la parte del Instituto de Química de la UNAM. Este es mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta que pudieran tener posterior a la parte de la charla. Y digamos, esta es una página web en la cual pueden, si ustedes inclusive lo googlean, que son muchísimo más actualizados ustedes que nosotros en esta parte computacional, pueden ahí hacer un estalqueo académico, digamos, en la parte de qué es lo que hacemos en términos de la parte de trabajo de investigación. Por otro lado, también en esto, como ustedes van a estar viendo un poco más adelante, se amalgaman o en estos conceptos que hoy en día se denominan como cuestiones o química o áreas transversales, que la mayor parte de ellas se cruzan, van a ver cómo es una amalgama bien ordenada justamente de muchas áreas de la química, ¿vale? Entre ellas, o sea, son muchas áreas de la química fundamentadas en una filosofía, que es esta de química verde. Y sobre todo para probar algunos términos que van a ser importantes, entre ellos algo que van a estar oyendo probablemente desde mitad de la charla, un poco más adelante, que se denomina catálisis. Entonces, esto es un poco también para que ustedes vayan viendo, sobre todo la cuestión mucho más allá que presentarles y presumirles el grupo de investigación normalmente constituye la parte importante, que es el alma realmente de todo lo que hacemos en el laboratorio. Es justamente pues todo este conjunto de chicos que muchos de ellos inclusive también están constituidos por ustedes. Creo que no se los han comentado, pero pues mucho del trabajo que también les voy a presentar, mucho de esto también va motivado justamente por la presencia de ustedes. Parte de los seminarios que nosotros damos aquí a mí me parece como una motivación, como un pretexto, como para poder hacer un poco de publicidad, porque posteriormente el mismo Instituto de Química tiene relaciones directamente tanto con toda la parte de la educación media superior de la universidad para que ustedes puedan realizar estancias de investigación, vean cuáles son las labores que nosotros hacemos justamente de trabajo en el laboratorio, de tal manera que eventualmente vean que si este tipo de labores les pueden gustar eventualmente, ¿no? Y sobre todo que los vean de primera mano para que, como dicen por ahí, para que no les cuenten, ni les cuenten historias que probablemente no son del todo ciertas. Por supuesto, algo que es importante es agradecerle a la universidad, que pues todo esto no sería posible. Básicamente lo que hacen a mí es me prestan un pedazo de este parque de diversiones científico que nosotros tenemos y que justamente lo único que yo hago es administrarlo, ¿no? Y que justamente tratamos de cuidar de la mejor manera toda la parte de los recursos que tenemos, sobre todo no solamente la parte de la infraestructura material, sino como les estaba yo mencionando ahora, sobre todo el capital humano que representan ustedes y todos los estudiantes que han pasado por el laboratorio, que a final de cuentas pues constituyen toda esa parte de motivación para hacer las cosas. Y justamente la cuestión de la inspiración, toda esta parte del trabajo, ese es justamente algo que probablemente no hayan oído mencionar, pero que ahorita lo van a estar oyendo de manera continua, que son química de coordinación y algo que se denomina también química organometálica. Parte de la química de coordinación probablemente no suene tan directo la parte digamos, del nombre, pero la parte de la química organometálica como que sí suena algo, ¿no? En ambos casos, lo que involucra es la combinación, por ejemplo, de diferentes metales. Prácticamente, hoy en día, prácticamente cualquier metal de la tabla periódica que ustedes se puedan imaginar, pero normalmente de mayor preferencia son los metales en la mera panza de la tabla periódica, lo que denominamos nosotros el bloque D, y que son los metales de transición. De manera muy particular para mí, digamos que los que están más cerca de mi corazón, pues son todas las metales que denominamos grupo del platino, que son la parte del grupo eh,
7, 8 y 9. Entonces, este tipo de compuestos que nosotros tenemos aquí generalmente sirven tanto para poder hacer en un momento dado en esa combinación de una molécula orgánica que tiene, por ejemplo, átomos que nosotros denominamos donadores. Y se denominan átomos donadores porque ustedes sabrán que mucho de la moneda que se intercambia directamente cuando hacemos reacciones químicas, pues son los electrones. Entonces, esta moneda normalmente algunos de estos elementos lo tienen en mayor cantidad unos que otros. En átomos donadores de manera preferencial, nosotros le denominamos, por ejemplo, al nitrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al azufre, al fósforo. Y, por ejemplo, también en el caso de la química organometálica, como vamos a ver un poquito más adelante, también a los átomos de carbón. De hecho, eso introduce directamente a la parte de la definición, por ejemplo, de química de coordinación. De la manera más simplista posible, la combinación de un metal, generalmente de transición. Inicialmente este señor que tenemos en la fotografía, Alfred Werner, pues se le considera como el padre o básicamente quien se dedicó básicamente a toda la parte de la explicación y como consecuencia el padre de la química de coordinación. Eh, insisto, en la combinación de una molécula orgánica que tiene átomos donadores, insisto, como por ejemplo nitrógeno, azufre, fósforo, y que estos a su vez se quedan pegados al metal. Esto lo que confiere al metal es que se vuelva como conjunto toda esa parte, ese compuesto de coordinación o complejo, también luego le llamamos, complejos de coordinación, compuestos de coordinación o complejos simple y sencillamente, son moléculas que se vuelven muy estables. Este tipo de compuestos pueden tener una multitud de funciones que se han descubierto hoy en día, cuando originalmente hace poco más de 100 años eran simple y sencillamente una cuestión de curiosidad, sobre todo para explicar cómo se pueden llevar a cabo estos enlaces. Una de las cosas muy bonitas que tiene la química de coordinación se le denomina en muchas ocasiones la química del color, que la mayor parte de los compuestos que se forman tienen una variedad muy amplia, una gama muy, muy amplia de colores, que van pues desde los amarillos, rojos, verdes, el color que básicamente a ustedes se les ocurra. Y este tipo de compuestos además han tenido funciones que van a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, que desempeñan funciones muy fundamentales y que se han descubierto muchas otras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, muchos de ellos hay un derivado de platino, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se denomina cisplatino. Este compuesto sirve como uno de los medicamentos fundamentales para el tratamiento del cáncer, varios tipos de cáncer. Esto, por ejemplo, viene a romper muchas ocasiones el paradigma que nosotros tenemos o la forma de pensar en términos de que pensamos que normalmente la mayor parte de los fármacos o las drogas que nosotros tomamos para determinadas condiciones, pues normalmente son moléculas orgánicas. Muchas de ellas, por ejemplo, bueno, contienen metales y vamos a ver un poquito de ellas un poquito más adelante. Este tipo de compuestos, como ya les decía, la definición para que lo vayan guardando en su cabeza, es un metal con una molécula y que generalmente es de origen orgánico, pero que tiene átomos donadores y que normalmente se pega o se coordina, que eso es justamente también se llama química de coordinación, a través de esos átomos de nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno, etcétera. ¿Vale? Ok, vamos a pasar un poquito más adelante. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y esto a mí como para qué me sirve? O sea, ¿esto qué tiene que ver? O sea, no solamente es una cuestión de utilidad en términos de como para qué me sirva y sobre todo para que yo también expanda un poco más la visión que yo tengo al respecto de las dos grandes áreas que típicamente se definen en la química, ¿no? Que es la química orgánica y la química inorgánica. Esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, pues es una representación simple y sencillamente de la composición que nosotros tenemos en la sangre. Y, por ejemplo, pues lo que vamos a tener a final de cuentas, pues es una cantidad de plasma, que pues, es típicamente lo que se utiliza mucho en la parte de las transfusiones. Luego tenemos los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos blancos, la parte de las plaquetas, que pues, muchos de ellos se encargan mucho de la parte de la parte de la sanación, la cicatrización, cuando nosotros tenemos alguna cortadura o alguna cosa por el estilo. Y que, por ejemplo, en la gente que es hemofílica, tenemos una falta de mucho de ese tipo de cuestiones y que crea. Son condiciones genéticas que al final de cuentas son situaciones muy serias porque, por ejemplo, una persona que es hemofílica, pues bueno, puede, con una cortada, desangrarse y tener un altísimo riesgo de poder morir. Pero, por ejemplo, alguna vez probablemente se hayan preguntado y seguramente muchos de ustedes sepan, pero la sangre es de este color. Que, por ejemplo, hay unos moluscos, por ejemplo, o algunos tipos de crustáceos también, o algunos moluscos, por ejemplo, son de sangre azul. Y eso es simple y sencillamente por una variación en lo que nosotros tenemos justamente constituyendo estas células rojas de la sangre. Ahorita vamos a regresar un poquito para acá. Y que al final cuentas, justamente eso que también le proporciona el color a la sangre, también le proporciona esas características fundamentales como para que nosotros podamos existir,
en este planeta y que a final de cuentas se pueda llevar a cabo pues, el proceso de la vida y otros procesos más importantes. Ahorita lo vamos a ir viendo. La sangre básicamente está constituida por algo que se denomina hemoglobina. ¿Sí? La parte de los glóbulos rojos justamente tienen esto. Ustedes seguramente habrán visto, pero digamos, una pieza de metal, cuando se oxida, considerando que normalmente la mayor parte del metal con el que nosotros estamos en contacto directo prácticamente todos los días pues, es el hierro. Normalmente tenemos cosas de hierro o cosas de fierro, como luego dicen a veces, pero eso es más bien como la parte de las canciones muy al norte cuando dicen fierro pariente. Pero básicamente lo que nosotros tenemos aquí es hierro. ¿Vale? Y la parte del hierro, pues, si justamente ustedes verán, lo constituye esta parte de la hemoglobina. Pero donde nosotros tenemos estos puntos que tenemos acá, que parece como una plaquita de vidrio con una bolita partida en medio, esto justamente es lo que nosotros determinamos, o lo que nosotros denominamos el grupo hemo. Y este grupo hemo es justamente esta estructura que yo tengo de este lado. Todo lo demás es un complejo proteico, que justamente sin ese complejo proteico, pues este grupo hemo simple y sencillamente no funciona. Ahora, ¿qué es lo que hace? Y ustedes se dan cuenta aquí lo que yo tengo, justamente un compuesto, tengo un átomo de hierro, ¿sí? Es un átomo de hierro 2, justamente por los dos carboxilatos que tengo acá, simple y sencillamente para compensar parte de la carga y que este compuesto sea neutro. Estas dos cargas negativas son compensadas por las dos cargas positivas que tiene este átomo de hierro. Entonces es un átomo de hierro 2. Y aquí digamos que como mejor ejemplo, es un compuesto de coordinación. Si ustedes lo ven, tienen un átomo de hierro pegado o coordinado cuatro átomos de nitrógeno, y esto realmente es una porfirina, una protoporfirina como normalmente lo conocemos. Si ustedes lo ven, son anillos de 5 miembros, son anillos donde tenemos átomos de nitrógeno. Pues también quiero que vean que esta molécula es bien interesante, porque por ejemplo aquí tenemos grupos que nosotros denominamos polares. Estos grupos polares son compatibles o son empáticos con el agua, son carboxilatos, que esto es como el vinagre básicamente que tiene. Pues por ejemplo, los chiles que compran normalmente en latita, pues normalmente huelen a vinagre. Por ejemplo, también otras cosas que luego, por ejemplo, otro tipo de curtidos que normalmente se ponen en vinagre también que sirven como conserva. Esos son grupos acetato y esto lo que hace es que esta parte, digamos, del agua sea empática con el agua. Por otro lado, también tenemos estos otros grupos que son dobles enlaces, que son más bien grupos, son grupos hidrofílicos, justamente por esa empatía que tienen con el agua. Estos otros van a ser grupos hidrofóbicos o lipofílicos, ¿sí? Como quieran, lipofílico por la parte que les va a gustar la parte más orgánica o hidrofóbicos porque pues no les va a gustar la parte del agua. La molécula está diseñada así de tal manera, ¿vale? Eso que lo haya diseñado realmente son años y años de evolución en términos de naturaleza, justamente para poder llegar a este punto. Y ahora, ¿dónde viene realmente la belleza de esta molécula? Que por sí misma, de manera estructural, es muy bonita. Es el hecho mismo de que este átomo de hierro que puede hacer es fijar las moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí viene una molécula de oxígeno, se pega para acá, justamente a través de este transporte que ocurre en el cuerpo, poder llevar el oxígeno a donde nosotros lo requerimos. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, que en qué consiste justamente la parte del proceso de respiración, este, el proceso de respiración consiste en dos cosas, justamente una mecánica y otra química. La parte mecánica la llevan a cabo los pulmones y también el corazón. Los pulmones, pues justamente son la bomba que se dedica al intercambio del dióxido de carbono que nosotros generamos por el proceso respiratorio y para generar energía o esos ATPs que seguramente habrán escuchado en algún momento. Y también, por ejemplo, el corazón lo que hace es toda la parte del bombeo para que esto, ¿sí? Al final de cuentas, se pueda llevar todas las partes del cuerpo donde ya tenemos esa relación con dióxido de carbono. Ustedes verán que, por ejemplo, sobre todo cuando hacen ejercicio, muchas ocasiones quedan adoloridos o se empiezan a calambrar. La parte de los calambres muchas ocasiones depende porque es una cantidad sobre todo de electrolitos, pero la parte sobre todo de cuando posterior a ese ejercicio se encuentran adoloridos, muchas veces es acumulación de ácido láctico. Eso justamente se debe a un proceso que no se llevó a cabo de ese proceso de oxidación de la parte, por ejemplo, de la glucosa a través del proceso respiratorio. Eso es justamente en muchas ocasiones porque el ejercicio no lo llevamos a cabo de manera correcta, de tal forma que, por ejemplo, nos falta que nosotros aprendamos inclusive a respirar bien. Y de ahí seguramente habrán escuchado hay un montón de conflictos, sobre todo, o de problemas que pueden tener justamente por diferentes procesos que donde la parte de la respiración no se lleva a cabo de manera adecuada. Entonces,
Pues esta reacción es súper bonita, ¿no? Porque al final de cuentas estamos llevando a cabo una reacción, es un proceso de óxido-reducción inclusive, ¿sí? Donde yo pongo una molécula de oxígeno, llega a la parte donde está saturada con dióxido de carbono, deja la molécula de oxígeno, se lleva la molécula de dióxido de carbono y eso hace que se desencadene toda esa parte del proceso respiratorio. Por eso justamente cuando nosotros respiramos, si ustedes alguna vez han visto a la gente luego cuando están en un lugar muy frío, están cerca de un vidrio, o inclusive, por ejemplo, de los vidrios que lleva el coche, las ventanas del coche, vean que se genera un vaho o una especie de turbidez directamente en se empaña el vidrio. Ese empañamiento pues viene justamente del agua que se produce por el proceso de respiración, justamente por la combustión de la glucosa, pero también en el proceso estamos liberando dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros excretamos todo eso, liberamos dióxido de carbono y cuando inhalamos, pues inhalamos oxígeno. Y todo eso es justamente gracias a esta molécula, ¿vale? Que es la molécula de la hemoglobina. ¿Vale? Entonces, este tipo de compuestos, además, pues bueno, no es fortuito. O sea, esto es, insisto, son años, 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 siglos de evolución. ¿Sale? De tal forma que, por ejemplo, pues esto viene de por acá, ¿no? Y de hecho, no es raro que nosotros podamos ver moléculas como estas que, por ejemplo, en el caso de las plantas, tal que justamente gracias a ellas, tal que están mucho más allá, están mucho más en la parte de la cima de la cadena alimenticia, aunque normalmente nosotros, por una cuestión mera de vanidad, siempre nos ponemos hasta arriba. Estos seres no necesitan a nadie como para poder alimentarse, son autótrofos completamente, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si ustedes ven, la molécula tiene mucho parecido con la molécula de hemoglobina. Y es igual, es un compuesto y que tiene 4 átomos de nitrógeno, ¿vale? Se coordina. De hecho, esto cuando nosotros tenemos, si se pega uno, decimos si, por ejemplo, se pega solamente de manera monodentada. Si son dos, se lleva a cabo de manera evidentada. Si son tres, pues de manera tridentada, y en este caso en particular, se dice que toda esta molécula es un ligante tetradentado. Ahora, ¿eso en qué me sirve a mí? Generalmente, si yo estoy solamente unido a través de un átomo donador, normalmente el complejo tiende a ser menos estable. Ahora, cuando nosotros hablamos de estabilidad, siempre tenemos que hacerlo en comparación con algo más. ¿Sí? Entonces, este monodentado va a ser menos estable que este bidentado. ¿Sí? Entonces, y nada más, si yo, por ejemplo, cubriera estos dos, este con dos sería muchísimo más estable que la parte del monodentado. Por supuesto, el tridentado sería más estable que el bidentado y el tetradentado pues sería más estable que el tridentado, que el bidentado y que el monodentado. Haciendo un símil con esto, ustedes imagínense temprano en la mañana, cuando van echando carrera los microbuseros y ustedes van parados allí, normalmente si van muy cómodamente agarrados de una mano, el tubo que se encuentra ahí puesto en el microbús, si este de repente se frena muy, muy fuerte, pues es muy probable que ustedes se les zafe la mano y se puedan caer o vayan encima de alguien más. Y entonces normalmente lo que hacemos nosotros por una cuestión mera de respuesta natural, pues es poner las dos manos, ¿no? Ahora, a veces ya no lo podemos poner porque con una mano nos vamos cuidando que no nos anden bolseando en el camión y con la otra pues vamos cuidando que no nos vayamos a caer, ¿no? Pero realmente ese es un poco el símil, ¿no? Con una mano nos podemos agarrar fuerte, pero con dos nos podemos agarrar muchísimo más fuerte, ¿no? Ahora, lo que les comentaba yo hace un rato de la parte de la hemoglobina, quiero que, por ejemplo, ustedes comparen esta molécula. Que a diferencia de nosotros donde tenemos la hemoglobina, que tiene dos características, insisto, la parte hidrofílica, la parte hidrofóbica, la parte lipofílica, ¿sí? En el caso de la clorofila generalmente va a depender cantidad y siempre está constituida por dos, como la clorofila A y la clorofila B, y va a depender sobre todo del medio ambiente en el cual se encuentra la planta, la parte de la abundancia y la relación que tengamos entre la clorofila A y la clorofila B. No va a ser lo mismo una planta que se encuentra en un manglar, una planta que se encuentra en el desierto, ¿vale? Otra de las cosas que es bien importante también observar aquí, si ustedes se dan cuenta, en este caso lo que tenemos es un átomo de hierro, por eso justamente, entre otras cosas, también se denomina el grupo hemo, ¿vale? En este caso, ¿sí? La parte de la clorofila lo que tenemos es un átomo de magnesio, y eso trae características muy radicalmente diferentes entre uno y otro compuesto. Además, a pesar de que no son exactamente iguales, simple y sencillamente el primer cambio que vemos nosotros es un cambio en el color. Mientras que, por ejemplo, para la clorofila estamos hablando de un color rojo, como lo que ya presentamos acá. En el caso de la clorofila, pues tenemos es un color que es verde, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues ahí, esto se los pongo aquí porque pues dice que le ponen clorofila, esto justamente por diferentes razones, y hoy en día inclusive pueden ustedes encontrar botellas, sobre todo de extractos de clorofila, que según esto tienen propiedades como para hacer adelgazar a la gente, ¿no? Pero bueno, eso ya es una otra cosa que a lo mejor en alguna otra charla podemos hablar, esa cuestión medio charlatana de las cosas que tampoco están probadas, ¿no?
la parte pseudocientífica que en muchas ocasiones nos creemos mucho más, sobre todo por el bombardeo que tenemos a través de los medios de comunicación. Pero bueno, aquí veamos otra vez, por ejemplo, nuevamente vamos a tener un constituyente donde una de esas clorofila, la clorofila A, va a ser la parte lipofílica, ¿sí? O hidrofóbica, mientras que la clorofila de tipo B va a ser la parte hidrofílica. Y en este caso no tenemos grupos carboxilato, pero tenemos grupos aldehído. En cualquiera de los casos, la planta va a requerir estos dos tipos de clorofila para poder llevar a cabo justamente ese proceso de fotosíntesis y que de esa manera podamos nosotros, más bien las plantas, puedan generar todos esos nutrientes que requieren justamente para mantenerse y que eventualmente pues nosotros podamos utilizar también para alimentarnos nosotros, ¿no? Quiero que vean cómo, por ejemplo, el simple y sencillo cambio de un metal nos da un montón de propiedades, mientras que en el caso del hierro tenemos un control muy sutil entre la parte de cómo se pega o la coordinación de la molécula de oxígeno para liberar la molécula de dióxido de carbono. En este otro caso, no solamente es probablemente la parte de la fijación de moléculas de oxígeno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, sino que además este compuesto va a llevar o tiene actividad fotoquímica. Justamente el proceso de fotosíntesis implica toda la actividad que este compuesto puede llevar en presencia de luz. Algo que es importante también mencionar, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, es que, por ejemplo, ustedes habrán oído historias, inclusive lo habrán visto en películas, por ejemplo, sobre todo si ustedes son fans de las películas de espías, si no muchísimo más reciente lo vieron en alguna película de estas de la Mujer Maravilla, ¿no? Donde, por ejemplo, sobre todo hacia la Segunda Guerra Mundial, mucho sobre todo por la Primera y Segunda Guerra Mundial, había espías que justamente lo que hacían era, a veces traían una muela hueca donde traían una cápsula con cianuro de sodio, que justamente lo que hacían era justamente para no revelar los secretos o los interrogaran posteriormente, la rompían, se acababan muriendo. En el caso de esta película en particular, pues se ve inclusive cómo el cuate empieza a echar espuma por la boca, ¿no? Justamente lo que pasa es que hay moléculas que se parecen muchísimo a la molécula de oxígeno, de hecho eso se llama que son isoelectrónicas, se parecen mucho a la molécula de oxígeno desde el punto de vista electrónico, se parecen mucho a la molécula de dióxido de carbono. Esas otras moléculas son, por ejemplo, el anión cianuro, ¿sí? Y otra que es el monóxido de carbono. De hecho, ahora que viene la temporada de invierno, nosotros vemos que, por ejemplo, hacia finales de año, particularmente en el norte del país, las temperaturas bajan mucho. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, empiezan a utilizar lo que nosotros denominamos, pues, básicamente se parece mucho a un brasero, lo que nosotros de repente pues, acá hacemos una carne asada, ¿no? Ellos, por otro lado, lo utilizan sobre todo para mantener caliente las viviendas donde están, sobre todo la gente más humilde. El gran problema es que la combustión pues, genera dos componentes fundamentales que pueden ser venenos, tóxicos o nocivos directamente para nosotros, que es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En muchas ocasiones, justamente la gente tratando de mantener el calor en la casa, pues, cierran todo. Al tener un lugar hermético se empieza a acumular el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, eventualmente pues, la gente muere de asfixia. Ese estado, cuando se muere, cuando la gente desgraciadamente muere a través de asfixia, pues se llama estado cianótico. La gente se pone de un color azul o morado, justamente porque todo esto se satura y justamente pues, cambia de estado de oxidación, de tal manera que pasamos de un color rojo a un color azul, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones, y además otra de las cosas que es bien importante, es que la forma en cómo se pega o cómo se coordina el anión cianuro, la molécula de monóxido de carbono, es infinitamente más fuerte. Se forma un compuesto muchísimo más estable que el que se forma directamente con la molécula de oxígeno, de tal manera que, por ejemplo, en el caso del cianuro, sobre todo si la cantidad es extremadamente alta, pues el envenenamiento en muchas ocasiones o las más de las veces es irreversible, ¿vale? Entonces, volvamos a la parte de esto, que estábamos entrando en una parte que es bien interesante, que es la parte fotoquímica, ¿vale? Foto, pues bueno, simple y sencillamente habla de luz. La parte química, pues bueno, básicamente lo que estamos hablando es que va a haber una reacción que va a ser promovida directa, una o varias reacciones que van a ser promovidas directamente por la luz. Eso también es bien interesante porque, por ejemplo, algo que no habíamos discutido al respecto, por ejemplo, de estas moléculas, es que estos son sistemas conjugados. Si ustedes ven doble ligadura, ligadura sencilla, doble, 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 sencilla, doble, etcétera. Entonces, este tipo de compuestos, normalmente cuando son sistemas conjugados así de dobles ligaduras sencillas o triples, normalmente pueden acumular mucha energía en esos enlaces múltiples. Tal manera que al final de cuentas pueden acumularla de tal manera, puede llegar sobre todo a partir de la energía térmica, pueden acumular mucha energía y eventualmente llega un punto de saturación en el cual tienen que liberar. Muchas ocasiones lo podemos liberar en forma de luz o muchas ocasiones lo podemos liberar en forma de calor.
y a veces normalmente puede ser una combinación de las dos, como muchas ocasiones también pasa, particularmente ahora con esta situación que nosotros tenemos, por ejemplo, con los puntos cuánticos. Sabe que a pesar de que también va un otro fenómeno relacionado con eso, dieron el premio Nobel a esta gente, pues justo por algo. Y hoy en día, dentro de muchas cosas, pues nosotros gozamos las virtudes de este tipo de tecnología que empezó como ciencia, que empezó siendo ciencia básica, encontró un montón de aplicaciones, particularmente en todos los displays que nosotros tenemos en casa. Bueno, no en todos, pero si ustedes son de los privilegiados que tienen de las tecnologías más modernas en casa, hay, por ejemplo, pantallas de televisión que tienen una nitidez enorme, que hoy en día se denominan, por ejemplo, para la tecnología que va más avanzada, que es la compañía Samsung, y que se denominan QLED. Y esa QLED es justamente, son puntos cuánticos en combinación con sistemas de LED, que son Light Emitting Devices o sistemas que emiten luz también, o sea, de tal manera que nosotros podamos tener una nitidez enorme. Esto además también ha traído consigo el desarrollo de nuevas tecnologías, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, sobre todo en la parte fotoquímica. Solo para adelantarles, es un montón, por ejemplo, si ustedes también tienen un teléfono de estos que se doblan y que se cierran y luego cuando ustedes lo abren, este, queda un teléfono considerablemente más grande, ¿no? Pero justamente la practicidad de doblarlo hace que pues eso sea mucho más cómodo para poderlo llevar a todos lados, ¿no? Eso involucra una cantidad impresionante de tecnología, no solamente por todos los elementos y todos los componentes que tiene desde el punto de vista químico, sino dos que son importantes. Una de ellas justamente los puntos cuánticos y la otra, ese polímero que normalmente tiene la pantalla que permite que se pueda doblar, a diferencia de las pantallas rígidas, normalmente ese polímero, pues, ese tipo de compuestos son autorreparables. O sea, porque el hecho mismo de que se cierra y se abre, normalmente debería, si ustedes todo el tiempo están abriendo y cerrando, por ejemplo, un pedazo de plástico, estarán que eventualmente se calienta y eventualmente se rompe, ¿vale? En este caso no ocurre, ¿vale? Menos la parte del diseño está hecho para que el polímero justamente, tal, se pueda volver a reacomodar esas moléculas justamente por efecto de la luz, para que ese polímero pueda resistir un montón de cosas malas. Eso pues todo empezó siendo ciencia básica. Luego, vamos a ver más o menos, este es un diagrama, digamos, muy simplificado de cómo ocurre la parte de la fotosíntesis. La parte de la fotosíntesis, ustedes verán que todas esas lucecitas o esos fotones que pasan de manera muy rápida, pues eso representa la parte de la luz. Todo esto representa básicamente la parte de la superficie de una, digamos, de una hoja o la parte de la hoja tal cual. Esto representa una parte de la membrana, pero yo donde quiero que pongan la parte de la tensión, ¿vale? Esto por supuesto no nos olvidemos de la enzima que va acá, que es una sintasa, justamente la que genera toda la parte de la energía. Pero en este caso en particular yo solamente me voy a enfocar en las moléculas de agua que vienen acá. La fotosíntesis requiere varias cosas. Por un lado, requiere agua, requiere luz. Y entonces esa luz, pues por supuesto viene del sol y el agua pues la va agarrando de la tierra, ¿no? O de alguna otra fuente, porque normalmente, insisto, por ejemplo, volviendo a los manglares, muchos de estos inclusive verán que tienen como muchas, sí, como raíces muchas ocasiones en las mismas ramas, de tal manera que eso va en el agua, que es justamente para que se mantenga pues la vida de la planta tal cual. Entonces verán que viene una molécula de agua, cuando pega sobre todo en esta parte, la reacción con la luz, se transforma en moléculas de oxígeno. No por nada también denominamos a los bosques como los pulmones del planeta. Entonces, genera oxígeno, pero por otro lado quiero que vean que aquí también genera estos protones, estos H's más. Estos H's más también se generan de otro tipo de procesos que vienen por aquí. Ahora, la pregunta fundamental que alguien ya se hizo en algún momento fue, ¿qué tal? Yo puedo agarrar esta molécula de agua y a través de un proceso parecido a la fotosíntesis, utilizando compuestos que tengan una respuesta fotoquímica como lo hace la clorofila, que yo puedo juntar estos H más de este color y estos otros, que no me queda claro, ustedes me van a disculpar, soy daltónico, creo que son cafés o alguna cosa así. Vamos a dejarlo en café. Ustedes ven el color real. Estos H más podríamos juntar este y este otro. Entonces, si yo junto dos H, si ahorita vamos a olvidarnos de la carga, yo junto esos dos H's, voy a terminar con algo que es H2, y eso es hidrógeno molecular. Es de ahí de donde viene mucho del origen de la teoría justamente de la fotosíntesis artificial y mucho de la inspiración para mucha gente que ha desarrollado procesos para generar la famosa tecnología de hidrógeno. Es hacia donde nosotros quisiéramos ir. Por supuesto, hoy en día ya tenemos fuentes alternativas de energía como la energía solar, la energía eólica, todavía la parte de la energía nuclear, que también ustedes probablemente han sido testigos, probablemente no de Chernobyl,
sí de lo que pasó hace no mucho en Fukushima, en Japón, y que justamente también volvió a tomar importancia en los últimos meses porque se empezaron a drenar un montón de agua, que justamente es agua pesada, justamente que se utilizaba como sistema de enfriamiento para la parte de los reactores, justamente en la parte de los océanos ahí cerca de las costas de Japón. Todo ese tipo de cuestiones pues, siempre traen algún tipo de preocupación a la gente, sobre todo por las tragedias que nosotros hemos visto, y que también podemos relacionar muy rápidamente, ¿no? Con la película de Oppenheimer, que también seguramente muchos de ustedes la habrán visto, y que justamente pues ahí vimos, de hecho ahí en ese caso en particular no lo vimos, pero pues, sabemos justamente de la tragedia que fue, justamente los horrores del mal empleo, en muchas ocasiones de la muerte tecnológica para la creación de pues, sistemas de destrucción masiva como la bomba atómica. Entonces, este tipo de cuestiones son interesantes, pero por ejemplo, la parte del hidrógeno, digamos que empleado de buena manera, sobre todo generado de esta manera que puede ser una manera muy sustentable, muy verde, ¿sí? Puede funcionar muy bien. Y con eso podemos generar energía limpia. ¿Por qué? Porque la combustión, el uso de hidrógeno, lo único que me produciría cuando ustedes queman hidrógeno solo produce agua. Y esa agua la puedo volver a utilizar, esta agua que va aquí, la puedo volver a utilizar para generar más hidrógeno y más oxígeno. Realmente estaríamos en una situación ideal pensando en que podríamos tener una fuente alternativa de energía extremadamente energética, digámoslo de esa manera. Vamos a generar un montón de energía, pero también va a ser muy, muy poco contaminante. De hecho, prácticamente nada. En el proceso real, el hidrógeno solamente, la combustión del hidrógeno con oxígeno, la reacción de hidrógeno con oxígeno, solamente nos da agua. Eso nos puede permitir tener un ciclo completo para generar energía limpia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, la naturaleza lo hizo de esa manera, pero a la naturaleza le tomó muchos siglos para poder llegar a eso, ¿no? Es una cuestión evolutiva enormemente larga y entonces nosotros lo que queremos es hacerlo pues, en este tiempo, ¿no? Las edades geológicas no nos dan a nosotros porque justamente pues no vivimos todo ese tiempo. Entonces lo que hemos hecho fue ingeniárnosla. Si ustedes ven en este caso en particular, también es un compuesto, es un ligante tetradentado. En este caso ya no tengo ni magnesio, ya no tengo tampoco hierro, sí le pongo zinc. ¿Sí? Esto ya tampoco es una porfirina, es un otro derivado nitrogenado. Además, si ustedes ven, tiene muchos más nitrógenos, pero esos nitrógenos no están coordinados, no están pegados directamente al zinc. En este caso, por ejemplo, no tengo de manera evidente grupos hidrofílicos, algo que sean empáticos con el agua, pero sí tengo grupos cargados. Estos grupos cargados también le permiten de alguna o de otra forma al compuesto ser empático con el agua. De tal manera que este tipo de cosas, y además yo todavía no lo puedo hacer, o sea, si ya hoy en día tenemos sistemas en los cuales se pueden hacer funcionar directamente con luz, pero en este caso en particular, este compuesto que le estoy presentando, no funciona directamente con luz, pero sí funciona si yo le empiezo a dar sus toques, es decir, a través del paso de corriente eléctrica, y esto se denomina pues electrocatálisis, electrosíntesis o el uso justamente de corriente eléctrica para tener un estímulo directamente sobre el compuesto, que este compuesto eventualmente me genere lo que yo quiero ahí. ¿Vale? Por supuesto, esto es muchísimo más complejo. ¿Vale? Cualquiera de los compuestos que yo les presenté, tanto la parte de la clorofila como la hemoglobina, el grupo hemo más bien, lo podemos sintetizar directamente en el laboratorio. El problema es que no lo podemos hacer que funcione como la sangre funciona, justamente porque nos hace falta entender toda la parte de cómo funcionan esa sinergia que existe directamente entre la proteína y la parte del grupo hemo que tenemos en la hemoglobina, ¿no? Bueno, ahora, esto permítame tantito, se los voy a poner aquí, déjenme ver si lo tengo. Voy a dejar de compartir un momento para volverlo a compartir, pero para que puedan ver el video. Déjenme ver, a ver, ¿me pueden decir, maestras, si escuchan si ven el video y lo escuchan? Claro que sí. Claro que sí, le comentamos. Sí, ¿Sí? claro. ¿Se escucha y se ve? Ah, estamos viendo la presentación. A ver, ahora, ¿se escucha y se ve? Mm, ¿No, Se verdad? ve, pero no se escucha. Ok, permítame tantito. Entonces voy a dejar de compartir porque hay que picarle algo acá cuando uno comparte. A ver, Sí. permítame un momento. Entonces, déjenme volver a compartir pantalla. Eso es, share sound. Listo. A ver, entonces ahora sí díganme, por favor. Permítanme. ¿Se escucha? Perfecto, se escucha bien. Sí se escucha. Perfecto. Venga, entonces los voy a poner. Aquí lo que les voy a poner es justamente, es un pedacito.
es justamente primero para que lo vean. Es muy probable que muchos de ustedes hayan visto esa película. Es una película ya viejita, es una película de Sylvester Stallone que se llama Rambo, pero es probablemente el mejor ejemplo que tuve para poderles explicar algo que quiero que vean después. No solamente este tipo de cuestiones y la forma como entendemos las cosas ha servido justo para generar energía. Esa generación de energía también nos ha servido para un montón de otras cosas más. Bueno, pongan atención por favor a la parte del video. A lo mejor está un poco oscuro, pero yo espero que lo vean bien ahí. Para ponerles en contexto, este cuate se le atoró un pedazo de madera en la parte lateral del gusano. Bueno, ya se lo quitó, ¿no? Entonces, obvio, cuando se quita ese pedazo de madera, pues queda el hueco en medio, sobre todo en esa parte, cuando está bien musculoso, pues ahí pues, básicamente pura carnita. Entonces, bueno, ahí se ven, ahí se le está platicando. Entonces, ahora, una de las cosas que nosotros típicamente hacemos, por ejemplo, cuando tenemos una herida, es tratar de cauterizarla, sobre todo para evitar que se desangre y que eventualmente la gente pueda morir con esto. Esta es una manera muy bruta realmente de hacerlo. Si ustedes vieron, toda la parte del globo de abajo, donde va a tener una menor, se pone en la parte de donde está dentro de su sistema intestinal. Eso que va a hacer pues bueno, básicamente esta es una versión pronunciada de carne asada, digamos, ¿no? En vivo. Pero bueno, a ver, ¿y esto como para qué sirve? O sea, justamente eso que ustedes vieron es una manera muy bruta de hacer las cosas, pero lo podemos hacer además de manera muy controlada, sobre todo para resolver problemas que son muy graves, particularmente en México, que es algo que tiene que ver con algo que se llama el síndrome metabólico, que nosotros conocemos mejor como la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente crea, pues justamente entre muchas otras cosas, o sea, no solamente la parte del aumento en la concentración de sangre, que sobre todo eso no se puede controlar de azúcar en sangre, y eso sobre todo no se puede controlar de manera normal, justamente por una falla que empieza a haber justamente en el páncreas. Pero eso también trae como consecuencia, por eso es la parte del síndrome metabólico, que luego en muchas ocasiones trae aumento en la presión sanguínea. Y ese aumento en la presión sanguínea, pues normalmente trae como consecuencia pues, daños, sobre todo al sistema, sobre todo a la parte de los riñones. Pero normalmente si la presión no se controla, puede traer derrames cerebrales. Y eso también ocurre con otro tipo de vasos que son muy sensibles, como por ejemplo los que tenemos en los ojos. Entonces, este tipo de situaciones muchas ocasiones ocurre, por ejemplo, para la gente que tiene ese tipo de cuestiones, particularmente la gente que tiene diabetes va perdiendo la vista. Es una combinación de varias condiciones. En muchas ocasiones eso ocurre que vienen derrames directamente en la parte del globo ocular. Eso sobre todo si no se controla, puede llevar a la pérdida completa de la vista. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se diagnostican, bueno, ocurren y se diagnostican a tiempo, se pueden hacer cosas justamente lo que hizo este señor Rambo en la película que estaba haciendo allá. Solamente que nosotros lo que ponemos es un compuesto como este, si ustedes lo ven, otra vez es una porfirina, ¿vale? Esta tiene muchos grupos hidrofílicos, y aquí y acá, de tal manera que sea empática todavía mucho más con la parte de la sangre y con el medio fisiológico que nosotros tenemos. Recordemos que estamos constituidos por 75% de agua. ¿Sale? Entonces, esto, a pesar de que no tiene un metal, pero también se está trabajando en investigaciones en las cuales se está poniendo metales aquí. Este compuesto se pone vía intravenosa, que se espera que justamente llegue al punto donde nosotros lo queremos hacer y posteriormente, en muchas ocasiones, cuando el daño ya es muy grave, se inyecta directamente en el globo ocular. ¿Vale? Y eso, una vez que ya está saturado completamente la parte globo ocular, se viene el paso de un láser
imagínense ustedes como un apuntador láser de esos que utilizamos para hacer presentaciones, es de una determinada longitud de onda que lo que hace es activar este compuesto, ¿sí? Este empieza a absorber un montón de energía, mucha energía, hasta el momento en el que la libera. Se cuenta como cuando ustedes están calentando un pedazo de metal y que se pone al rojo vivo. Ya en ese momento ya sabemos nosotros que el metal lo podemos agarrar frío. Ya cuando está de ese color, pues no nos atrevemos, pero ni locos a agarrarlo, seguramente, o sea, no seguramente, o sea, con toda certeza nos vamos a quemar. Pues ocurre eso, este se lleva hasta la parte rojo vivo en el momento en el que libera eso, lo que hace es que todos estos vasos que están rotos los acaba cauterizando, ¿sí? Obvio, no es la mejor solución porque al final de cuentas no se repara. Dale, simple y sencillamente lo que hacemos es cauterizarlo, quemarlo tal cual, generar una cicatrización así rapidísima. Pero ya justamente lo que sí podemos evitar es el derrame constante de la sangre y con eso al menos salvar la vista de manera parcial, dependiendo del avance que tenga la condición directamente en los pacientes correspondientes. Pero es algo que les digo, de pasar de una cuestión muy bruta, como por ejemplo lo que vimos ahorita, este señor quemándose la herida directamente por pólvora de una bala, a esto que podemos hacer con balas, pero que están muy perfectamente bien diseñadas. Esto debe de tener no más de 10 o 15 años, quizá 20 si estoy yendo muy largo, pero aproximadamente unos 10, 15 años. Se aprobó justamente por esta cosa que se llama la Food and Drug Administration, que es como por ejemplo el equivalente al COFEPRIS en México, ¿vale? Que al final de cuentas ven el diseño de la molécula, que es una molécula bien bonita y que cuando ustedes la ven, pues se parece un montón. Es muy parecida a esta y es también parecida a esta, ¿no? Lo cual realmente nos hace ver a nosotros cómo hemos aprendido directamente de la naturaleza y cómo muchas de las cosas que estamos viendo cómo hace, la podemos importar, digamos, a determinados problemas que nosotros podemos tener en la vida real. Muchos de ellos no solamente aplicados a cuestiones verdes en términos de resolver problemas medioambientales que tenemos, sino también en términos de mejorar sobre todo la calidad de vida de la gente, ¿vale? Entonces, vamos otra vez de regreso a esto, ¿no? Otra vez la parte de la química verde como una alternativa contra el cambio climático en México. Ya les expliqué ahorita, llevaron lo que normalmente una gente en la licenciatura lleva en un curso de química de coordinación. Por supuesto, no nos echamos un clavado en toda la parte de la teoría y cosas que son más complicadas, pero yo espero que para este momento ya sepan que es un complejo de coordinación, básicamente lo mismo. Está constituido por metales y ligantes o ligandos, como dicen nuestros colegas españoles, que esas moléculas, esos ligandos son moléculas orgánicas que tienen átomos donadores. Normalmente su moneda de cambio son los electrones y que le donan electrones al metal, ¿sí? De tal manera que forman compuestos que son muy estables y que tienen un montón aplicaciones. Entre ellas, por ejemplo, para hacer catalizadores, por ejemplo, para hacer procesos industriales, son mucho más limpios, o por ejemplo, para generar cuestiones de medicamentos. Así que este tipo de compuestos, además, la naturaleza lo entendió mucho tiempo antes, de tal manera que están puestos, por ejemplo, dentro de nosotros, en el caso de la hemoglobina, para hacer el transporte de oxígeno y el proceso de respiración, y que, por ejemplo, en las plantas permiten que la vida en este planeta exista. De hecho, la misma clorofila y el proceso de fotosíntesis permitieron justamente la creación de esta atmósfera oxidante que nosotros tenemos en el planeta. Si las plantas no hubieran hecho fotosíntesis, no tendríamos la atmósfera que tenemos ahora y muy probablemente no hubiéramos evolucionado de la forma como evolucionamos ahora. Ahora, muy rápido, un cambio de velocidades aquí. Ya vimos química de coordinación. Ahora, en dos transparencias o en una transparencia van a llevar un curso, ¿vale? Insisto, normalmente toma un semestre para los estudiantes de la carrera de química en la UNAM, de química organometálica. ¿Vale? La química organometálica, a diferencia de la química de coordinación, tiene una característica diferente, nada más una. Es que tiene enlaces metal-carbono. Del otro, era nitrógeno, oxígeno, azufre, selenio, fósforo, etcétera. En este caso tiene que haber forzosamente, al menos de la definición más tradicional, un enlace metal-carbono. En el otro ya les había yo enseñado una foto del señor Alfred Werner, que se considera el padre de la química de coordinación. Este no se le considera el padre de la química organometálica, pero fue un señor que explicó este compuesto que está aquí. Estos compuestos, si ustedes lo ven en medio, tiene un átomo de hierro, todo, no por nada, según yo, esto es rojo, al menos eso fue lo que me dijeron. Y la parte de arriba es un anillo aromático, como el benceno. Este anillo es de 5 miembros, no es de 6. Y se le llama ciclopentadieno. Bueno, ciclopentadienilo en este caso en particular, porque este está cargado. ¿Sale? Y este señor se echó la puntada, ¿vale? De tratar de explicar, o más bien explicó, cómo es que se lleva a cabo el enlace entre este anillo aromático que tenemos acá, el átomo de hierro y este otro. Si ustedes lo ven, esto es como si tuviéramos una pieza de pan arriba, otra pieza de pan abajo y algo en medio. Pues no por nada este tipo de compuestos se denominan compuestos tipo sándwich. Este señor
es el señor Cepeda, bueno, Dickinson, y este señor además, justamente por haber explicado esto, le dieron el premio Nobel. Este señor además también hizo varios compuestos que se utilizaron como catalizadores, pero también jugó un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial, colaborando como para hacer investigación para una compañía que se llamaba Imperial Chemical Industries. Aquí llegó como una compañía de pinturas que eran las pinturas Easy, ¿sí? ICI, perdón. Y ese tipo de compuestos, pues bueno, en muchas ocasiones en su tiempo, pues normalmente, sobre todo en Inglaterra, sobre la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las empresas tuvieron que tomar una situación y emplear mucho pues, de la infraestructura que tenían para generar armas, otro tipo de suministros que se necesitaban justamente en ese momento para combatir a la cuestión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, entonces recuerden, aparte de la química de coordinación, ligantes, átomos donadores, nitrógeno, oxígeno, fósforo, etcétera, ¿vale? El caso de la química organometálica, ligantes, otra vez sí, ligantes son moléculas orgánicas, pero esos ligantes además tienen que tener una característica, tienen que tener el compuesto que en general un enlace metal-carbono. Y eso, lo que nosotros llamamos química de coordinación, ahora con el enlace metal-carbono se va a llamar química organometálica. Y esto también ha generado toda una cascada de compuestos que se han utilizado para múltiples aplicaciones, particularmente en la parte de la industria, sobre todo aquella que es la petroquímica y la farmacéutica. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes ven también, o sea, esto pareciera como si le estuviera yo hablando de un área de la química nueva, ¿vale? Y de la química de coordinación, pues estábamos hablando que al menos 100 años atrás ya estaba. Y la química organometálica, pues sí se llama química organometálica más reciente, pero por ejemplo teníamos compuestos organometálicos desde los 1800. Estamos hablando siglo XVIII, hacia siglo XIX todavía, y luego siglo XX mucho más adelante, y seguramente, ¿sale? Los habrán oído mencionar por allí. Hay reacciones como, por ejemplo, estos señores Charles Friedel, James Kraft, que es una reacción que hoy en día se conoce como la reacción de Friedel y Kraft, o por ejemplo, el famoso señor Grignard, o los reactivos de Grignard también. Este señor Paul Sabatier, que hoy en día la universidad lleva su nombre, pues normalmente descubrió un proceso que es de hidrogenación, que también probablemente crean que no tiene nada que ver con ustedes. En muchas ocasiones tiene que ver inclusive con sus fines de semana. Ahorita vamos a ver un poco, sobre todo en la cuestión de la industria alimenticia. Es justamente la hidrogenación de grasas saturadas, insaturadas, normalmente lo que nos da lugar es a la margarina. Eso también hay que ser muy claros en identificar la parte de la margarina y la mantequilla, que no es lo mismo que nosotros comamos margarina a la mantequilla, porque la margarina, entre otras cosas, trae problemas y empieza a acumular en las arterias. Eventualmente, pues causa una enfermedad que se llama aterosclerosis. Pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lumbre, pero sobre todo saber qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, reacciones como más adelante, por ejemplo, esto que también es la catálisis de Ziegler-Natta, que de hecho sirve mucho, sobre todo, para poder hacer reacciones de polimerización, particularmente si ustedes ahorita donde estén ahí viendo la charla, venga a su alrededor, tienen cosas de plástico, son polímeros para nosotros, la mayor parte de ellos o es polietileno o es polipropileno. México es uno de los primeros productores de polietileno y propileno en el mundo, prácticamente de la parte norte, ¿sí? Normalmente esto se encuentra en Tamaulipas, hasta la parte sur en Tierra de Fuego, ¿vale? Esto normalmente se hace a través de este tipo de catalizadores que son como este que les mostré aquí, son parecidos en algunos casos esto, en lugar de que tenga hierro, tiene otros elementos como titanio y como circonio, ¿sí? Luego, por ejemplo, mucho más recientemente, ¿sí? En el año 2005 le dieron el premio Nobel a este señor, a Yves Chauvin, a Robert Gross y a Richard Schrock, también por otra reacción que se llama metátesis de olefina, que también sirve para hacer un montón de polímeros tecnológicos, que por ejemplo muchos de ellos se utilizan, por ejemplo, para pues en aviones, en naves espaciales y sobre todo en coches, que es probablemente lo que tengamos más cercano. Y luego, más recientemente, en 2010, a estos señores, a Hegna, Ishe y Suzuki, una cosa que se llaman reacciones de acoplamiento carbono-carbono catalizadas por paladio. Suena como muy rimbombante, ¿cierto? El hecho mismo es que muchas de estas reacciones, sobre todo, tienen una aplicación enorme en la industria farmacéutica, en lo que han permitido en los últimos 15 años, y desde mucho tiempo antes, porque ya se utilizaban mucho antes en la industria farmacéutica, es hacer y sobre todo modernizar, digamos, mucho de la parte de la ciencia orgánica, ¿sí? Y hacerla mucho más eficiente, pero también mucho más limpia, sobre todo para la industria farmacéutica, para poner, sobre todo a precios mucho más baratos, algunos fármacos que son de, digamos, de la canasta básica, que eso genera que a final de cuentas, junto con la liberación de las patentes, antes duraban casi para siempre y hoy en día tienen un periodo solamente, al término del pues se pueden hacer estos medicamentos que ustedes compran en las farmacias del doctor Simi. En muchas ocasiones no es lo mismo que tengamos
un fármaco que es similar y otro que sea genérico, intercambiable. ¿Vale? Que eso también a lo mejor en algún momento lo podemos discutir por allí. Y luego, mucho más recientemente, todavía el año pasado, el premio Nobel se le dio a un grupo de personas que lo que hicieron fue hacer unas reacciones que llamaban PIC, y así tipo clic, o tipo CAC, también luego de repente se llaman eso, y que son reacciones catalizadas por compuestos de cobre en varias formas, pero muchos de ellos son organometálicos, que sirven justamente para hacer unos compuestos que se denominan triazoles. Ellos tienen una aplicación farmacéutica, sobre todo por la actividad biológica que tienen. La química organometálica siempre ha estado presente y no solamente ha sido para la parte de la catálisis. Déjenme llamar rápidamente su atención a un compuesto que debe de estar por acá. Es esta cosa que se llama Salvarsan. Estamos hablando de 1909. Imagínense, por ejemplo, como en las películas estas de Sherlock Holmes, estamos hablando justamente en los muelles de Londres, y ahí, por ejemplo, pues la gente llegaba, y pues sobre todo los marineros, pues llegaban a satisfacer, digamos, todas las necesidades que tenían, ¿no? Tanto de alimentación como de diversión, como de bebida, como ustedes seguramente lo habrán visto en algunas de ellas. Entonces, muchos de ellos, sobre todo estas enfermedades, que seguramente el nombre de la sífilis les resultará conocida, que más recientemente, sobre todo, se empezó a manifestar justamente porque el microorganismo que lo causa, se empezó a volverse muy resistente. ¿Sí? Esto normalmente lo quitaban, entre otro, como la sífilis y la parte de la gonorrea, justamente fue un poco con la penicilina en un momento dado como agente de tratamiento, pero en su momento con el Salvarsan, que es un compuesto derivado de arsénico, y lo que se hacía, se utilizaba esto y se inyectaba es con jeringas de bronce, ¿vale? Imagínense, en 1909 no teníamos la tecnología de las jeringas que tenemos ahora, las jeringas de bronce y se inyectó a través del meato urinario. Nomás se imaginarán la divertida que se ponían justamente después de haberse portado mal estos señores ahí. Y entonces esto justamente para lo que sirve, ¿sale? Es justamente para identificar justamente esa capacidad dual que pueden tener los compuestos no solamente como catalizadores, sino también como agentes farmacológicos. De hecho, esto va a dar lugar mucho más adelante a lo que hoy en día se denominan metalofármacos o metalodrogas también. Solamente por ponerle caras a los nombres, esto es por el premio Nobel de 2010, el señor Heck, el señor Suzuki y el señor Negishi, en varias universidades donde hicieron esta parte del descubrimiento, que entre muchas otras cosas en su momento, estamos hablando del 2010, realmente el avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años ha sido enorme, enorme y muy rápido. Ustedes probablemente todavía recordarán en casa de su abuelita cuando veían una televisión con cinescopio, de esas todas gordas, así, y súper pesadas. Y hoy en día, por ejemplo, pues la mayor parte de las pantallas planas no son más gordas que mi dedo índice, ¿no? O sea, realmente las pantallas son muy delgaditas. Además, por ejemplo, la nitidez ha mejorado mucho. También se han vuelto menos contaminantes en términos sobre todo lo que utilizan, porque, por ejemplo, los cinescopios de las televisiones más viejitas utilizaban un montón de otro tipo de compuestos de tal manera que, pues, evidentemente, cuando se tiraban no solamente era fósforo y se tiraban y se rompían y se dejaba como vidrio al final de cuentas, ¿no? Y que acaban contaminando un montón. Pero mucho de esto, estas reacciones de acoplamiento carbono-carbono catalizadas por paladio, lo que llevaron es poder generar cosas como estas, ¿vale? Esto hoy en día, pues esto ya es algo como bien normal, ¿no? O sea, la mayor parte de las luces hoy en día, sobre todo, pasamos del foco incandescente, de filamento incandescente, luego a las lámparas ahorradoras, por ejemplo, o a los focos ahorradores, y luego pasamos a esta tecnología que es la tecnología LED, ¿no? Que son Light Emitting Devices en inglés o Light Emitting Diodes. Generalmente, pues muchos de ellos tuvieron su origen también en la parte de la química organometálica. No solamente en los compuestos que tenían, sino los compuestos que utilizaban para hacerlos. Por ejemplo, esto inclusive lo puso muy de moda este señor, que fue el que empezó a utilizar mucho de estas luces así, que fue con las películas cuando empezaba toda esta parte de la franquicia de Marvel, que luego, por ejemplo, pues justamente a través de los vehículos que utilizaban, ¿no? Que hoy en día prácticamente ya si vemos un automóvil, prácticamente todos los coches pues ya vienen con luces LED. Prácticamente ninguno de ellos trae focos incandescentes, ni mucho menos, ¿no? Pero en su momento, digamos, cuando empezó a salir todo esto, solamente los coches de alta gama traían este tipo de luces, ¿no? Lo cual pues también le daba terminado caché, por decirlo de alguna forma, a ese tipo de coches ahí, ¿no? Y justamente pues eso elevando justamente las expectativas. Hoy en día toda esta parte, ya no nos quedamos solamente en la parte LED, insisto, ya hoy en día se pueden ir a cualquiera de las tiendas de autoservicio o estas tiendas departamentales grandes, encuentran ya tecnologías de quantum dots,
todas estas tecnologías que ustedes vean que tienen una cuantes, como las estas que les decía yo de QLEDs, entonces ya tienen puntos cuánticos que justamente pues, le acaban de dar el premio Nobel de Química hace apenas unas semanas a la gente que se dedica a la inversión, descubrimiento y aprovechamiento de este tipo de tecnología. Entonces, fíjense, por ejemplo, para mayo de 2015 se anunciaba así como bombo y platillo por parte de la compañía Samsung la presentación de estas pantallas que le llamaban ellos LED Blue. ¿Esto por qué? Porque empezaron a meter sobre todo LEDs que eran a base de iridio, que justamente los LEDs a base de iridio son los que generan mucha de la luz azul, y que normalmente el azul justamente lo que da es una nitidez y una claridad muchísimo mejor a las pantallas. Entonces, esta pantalla, si ustedes me creen un poquito más, era más o menos del grueso de más o menos una pulgada de grueso. Hoy en día todas esas pantallas, insisto, no son más gruesas que mi dedo índice, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, imagínense, 2007, para como estamos ahorita, han pasado 2010, más o menos 16, casi 17 años. Sí, es un montón, digamos, en términos de tiempo, pero si ustedes se ponen a ver en una escala de tiempo, de cómo fue que fue variando toda la parte de la televisión, insisto, de la parte de los cinescopios, luego otras que eran estas pantallas que básicamente traían como un proyector en la parte de atrás y que se empezaban a quemar y que no funcionaban un montón, sobre todo para utilizarlos con videojuegos, se quedaba como la plantilla del videojuego como quemado directamente en la parte de la pantalla, se empezaban a dañar, ¿no? Entonces, luego empezamos con la parte de las pantallas de LCD, para luego posteriormente llegar a las de LED y luego las de LED, ahora las de QLED y luego ya las de Quantum Dot, ¿no? Entonces, el periodo de tiempo que ha pasado, ¿vale? Como para poder llegar al avance de la tecnología que hemos tenido, ha sido impresionantemente rápido en los últimos años. Estos, por ejemplo, tienen más o menos esta forma. O sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, se parecen mucho. Estos que aquí dice building blocks, que son bloques de construcción, como ladrillos, si ustedes lo quieren, se parecen mucho, si ustedes ven también a la parte de la hemoglobina también, o a la parte de la clorofila. Son grupos nitrogenados, se pegan de manera evidentada a un metal, en este caso es rutenio. ¿Sí? En esto, cuando nosotros tenemos además, esto quizás se me olvidó decirlo, pero es buen momento para aprovechar y mencionárselos, cuando nosotros tenemos dos átomos donadores y se pegan los dos así de manera simultánea, como cuando les decía que ustedes van agarrados en el autobús, primero con una mano, eso es monodentado, en la otra ya van bidentados, eso además se llama efecto lato, ¿sí? Cuando yo tengo dos se pega como que lato y entonces van agarrados de dos. Eso da mucho más estabilidad al compuesto, no solamente desde el punto de vista, por ejemplo, si yo quiero utilizarlo como metalofármaco, un sistema biológico, sino también desde el punto de vista para usarlo en esto que ya se denomina química de materiales. Sale, y esta química de materiales o materiales inteligentes, porque tienen una respuesta, en este caso es una fotorrespuesta, quiero que vean cómo, por ejemplo, pasamos de este compuesto que está aquí, tenemos un átomo de bromo, yo aquí tengo una triple en ligadura. Esto, si yo pongo paladio entre estos dos, se denomina un acoplamiento de Sonogashira. ¿Sí? Vamos a dejarlo así nada más, como para que lo sepan y lo escuchen. Esto, si ustedes ven, así es como yo puedo juntar este que está aquí, ¿sí? Con este que está acá, de tal manera que a final de cuentas puedo utilizar esto como tabiques o como bloques de construcción para generar cadenas de este tamaño o inclusive mucho más largas. Pero también es bien interesante porque estos compuestos que están aquí, este compuesto solito, sin necesidad de formar estas cadenas largas, también me sirve como un anticarcinogénico. Entonces es bien interesante todo ese tipo de cosas, ¿no? Metal rutenio, sobre todo, se ha utilizado mucho en los últimos años para tratar de formar compuestos que, insisto, sirven como metalofármacos. Aquí nuevamente quiero que vean que son sistemas conjugados, simple, doble, simple, doble, doble, sencilla, triple, sencilla, doble, sencilla, triple, etcétera. Esto hace que cuando nosotros irradiamos con la luz, esto venga a un hervidero de electrones y que empiecen a brincar de aquí para acá, para acá, para acá, y regresen hasta que eventualmente esa energía que van acumulando la emitan, sea en forma de calor, como ya lo vimos hace un rato, forma de luz, que de esa manera podamos tener los displays de las computadoras, los displays de los teléfonos, las televisiones que tienen en casa. Esto puede ser así de manera lineal, pero también puede ser ramificada, puede ser de muchas formas, de tal manera que a final de cuentas, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ustedes ya no son del tiempo de los transistores. Pero si le preguntan a su papá, oye, ¿para qué era un transistor? Y ya ni siquiera vamos a llegar a la parte de los bulbos, que es todavía más antigua. Pero la parte de los transistores tenían un código de colores para que vieran justamente la capacidad de resistencia que tenía cada transistor y que de función de eso era el material que estaba hecho, el tamaño y qué tan gordito y qué tan grande era. Que justamente cuando nosotros abríamos un radio o una televisión o alguna cosa así, veían y se le podía cambiar ese transistor de manera particular, que además estaba hecho con un código de colores.
Todo esto, si ven, estamos hablando de un poco de historia, prehistoria y toda la parte de la historia moderna de la tecnología, ustedes utilizan todos los días, ¿no? ¿Vale? Entonces, luego, vamos a ver a esta parte de, déjenme ver un poquito nada más cómo voy con la parte del tiempo. Creo que ahí vamos. Entonces, al final, déjenme regresar a esta parte, también les voy a presentar a este otro señor, Jacobo Berzelius, otra vez estamos hablando del siglo XIX, 1836, y que este señor se echó la puntada de generar algo que hoy en día pues me ha permitido a mí desarrollar una carrera académica. Se refiere esto a la catálisis. Siempre les pongo este tipo de transparencia, sobre todo no me gusta, no soy mucho de texto, de poner mucho texto ahí, pero la forma en cómo escribían, esa forma que prácticamente era una prosa que prácticamente resultaba poética en la forma como lo escribían, al final de cuentas, si ustedes luego con un poco más de curiosidad lo buscan, lo pueden encontrar prácticamente en cualquier lado, hasta en la parte de la Wikipedia. Yo solamente voy a leer un pedazo de esta estrofa, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice es que dice que él va a llamar fuerza catalítica a la descomposición de sustancias por una fuerza que él denominaba catálisis. La parte de la descomposición a la que él se refería era justamente la hacía de experimentos electroquímicos. Entonces, normalmente cuando hacía ese tipo de cuestiones, esta cuestión de afinidad, pues lo que él rompía, por ejemplo, en el caso del agua, como vimos en la cuestión la fotosíntesis, se descompone en hidrógeno y oxígeno. El caso de la catálisis hoy en día realmente ha evolucionado mucho más la parte del concepto, digamos, desde el punto de vista química, porque el concepto de catálisis hoy en día es muchísimo más amplio y se utiliza para un montón de cosas. La parte de la catálisis hoy en día, prácticamente, cuando uno escucha catálisis, es básicamente formar enlaces. ¿Sí? Es construir enlaces mucho más allá que romperlos, aunque justamente en el proceso tenemos que romper algún enlace para formar algún otro. Entonces, Doctor, por lo ejemplo, interrumpo, ya sí, estamos sobre tiempo, por favor. ok, muy bien. Entonces me llevo 5 minutitos más para tratar de avanzar lo que más. Claro. La fuerza de esto dice, yo llamaré fuerza catalítica a la descomposición de sustancias por esta fuerza de catálisis. Dice, de manera similar que a la descomposición de sustancias por la afinidad se llama análisis, que de hecho en muchas ocasiones también, pues para poder hacer los análisis tenemos que descomponer las cosas, particularmente cuando hacemos análisis de carbono, hidrógeno y nitrógeno, son lo que nosotros denominamos análisis elemental. Y entonces justamente la catálisis, ¿qué es lo que significa? Yo voy a poner una sustancia, justamente una reacción me puede llevar esto y requiero esta cantidad de energía por acá. Una reacción catalizada me va a llevar por este método, que es mucho más sencillo. Y entonces otra vez estoy haciendo química verde. No solamente porque voy a generar menos, bueno, requiero menos intermediarios, menos reactivos y voy a generar menos subproductos, sino que también desde el punto de vista verde voy a requerir muchísimo menos energía. ¿Sale? Entonces, esto normalmente además lo puedo hacer una vez, 2 veces, y los mejores catalizadores que tenemos hoy en día en una reacción, ¿sale? Pueden llevar a cabo hasta 10 millones de veces, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que yo necesitaría 10 millones de personas que estuvieran trabajando al mismo tiempo, ¿vale? En un lugar donde yo las pudiera acomodar para que pudieran hacer a poder llevar a cabo una reacción de tipo estequiométrico. Ahora, parte de la definición tal cual, ¿sí? Es que dice que la catálisis, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una transformación química motivada por sustancias que no se alteran en el curso de la reacción. Eso es bien importante, ¿sale? Porque es la definición química, sobre todo que el catalizador no se altera, su estructura o tal la parte del compuesto, el catalizador, no se altera en el curso de la reacción. Luego si vemos en la parte más adelante, dice que un catalizador en química es un cuerpo capaz de producir una transformación catalítica, ¿no? Digamos que es redundante considerando esto. Luego la parte de catalizar, y ya no lo vemos desde el punto de vista químico, que es lo que les digo que esto, la parte de catálisis abarca muchísimo más hoy en día que solamente la parte química. Entonces, catalizar, pues es una catálisis, básicamente lo mismo que arriba, ¿no? Pero la otra, catalizar es favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso. Ese proceso cualquiera que este sea, ¿vale? Vamos a ver un poquito de ejemplo al respecto de esto. O por ejemplo, ustedes como, ¿por qué creen que a un perfume van a llamar catalizador? ¿Vale? Esto, pues bueno, es una cuestión desde meternos desde el punto de vista psicológico en la cabeza de la gente. Por ejemplo, es para hombre, pero también existe para mujer. Es justamente la forma en como nosotros concebimos el uso de un perfume como un agente que a mí me va a permitir atraer o al menos acercarme a una persona que es de mi gusto, como para tratar de entablar al menos una charla, una relación eventualmente, y que eventualmente yo pueda terminar con esta persona. ¿Vale? Esto justamente se reduce inclusive también a la teoría de las colisiones, ¿no? Eventualmente, si nosotros no estamos suficientemente cercanos, no puede haber una reacción, ¿no? Pues esto me permite a mí que yo al menos me pueda acercar lo suficiente como para ver si puede haber reacción. Eso ya lo dijo Jung también en algún momento desde el punto de vista mucho más filosófico.
Pero bueno, esto inclusive ha ido mucho más allá, ¿no? Esto creo que ya no existe porque creo que no tenía nada. Había esta cosa que se llamaba English Lady, ¿sí? Que decía que era un desodorante femenino con feromonas. La parte del anuncio era atrápalos, ¿no? Domestícalos con English Lady, ¿no? Entonces era justamente todo ese tipo de cuestiones de cómo nosotros queremos utilizar la parte de la química, cómo hemos utilizado toda esa concepción, insisto, otra vez, para tener esa cercanía y causar esa reacción que yo quiero tener ahí. Justamente esto, en este caso, pues el perfume o este desodorante femenino serviría justamente como un catalizador, a lo mejor no el más eficiente, pero sí un catalizador como para poder promover ese proceso, ¿no? Y entonces, pero otras cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Es probablemente la mejor definición, la definición más bonita y más sencilla. Esta es una historieta cómica, que si ustedes lo ven, es justamente la misma que produce Batman antes de que se volviera DC, ¿sale? Pero es Dark Horse Comics. Y justamente produce este superhéroe que se llama Catalyst. Todavía existe, ¿eh? De hecho, si ustedes lo buscan, me parece que inclusive está gratis en la red. Se llama Catalyst, se llama catalizador, agente de cambio. Y esto de agente de cambio se ha vuelto mucho más filosófico, insisto, y ahora abarca, por ejemplo, hay marcas que se llaman catalizador, hay agentes, por ejemplo, hay agencias de contrato de personal que se llama catalizador, también Catalyst, y todos ellos justamente lo que hablan es de agentes de cambio. Inclusive, por ejemplo, o sea, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, ya no se los voy a poner aquí, ustedes son fan de este grupo que desgraciadamente ya no existe, Linkin Park tenía una canción que se llama The Catalyst, y justamente de lo que habla es justamente de todas las cuestiones sociales, cómo todas y cada una de las personas puede funcionar como un catalizador y un agente de cambio para el mundo, para que el mundo sea mejor, ¿no? Déjenme pasar por acá. La catálisis, al final de cuentas, si nosotros lo vemos de la manera más simplista, esto viene de dos palabras, ¿no? O sea que viene de cata, que significa disminución, y el verbo lisco, y el significado significa romper. Parte de la disminución normalmente habla justamente de la cuestión energética. A final de cuentas, hoy en día, de manera muchísimo más global, o más grande, o más amplia, significa bien utilizar menos reactivos, utilizar menos aditivos y que se generen menos también, menos subproductos, ¿no? En el caso nuestro, pues es muy importante porque por lo que nosotros tenemos aquí, justamente toda la parte de, este, para la industria petrolera es sumamente importante. Y eso, por ejemplo, en el caso particular de eso, lo que nosotros tenemos, esto, por ejemplo, fíjense ahora, lección de idiomas. Esto es en chino, ¿sí? Chino mandarín, y esto básicamente significa catálisis. Esto mismo también significa divorcio. Justamente en un caso, esto volvemos justamente a la definición de Berzelius, en la cual significa por la ruptura, energías que en un momento dado fueron como muy importantes, y por ejemplo en este caso en particular de esta pareja, pues simple y sencillamente son energías más que de atracción, de repulsión, que bueno, que esto ya se resuelve en otro tipo de terrenos, ¿no? Y otros, por ejemplo, como la catálisis realmente, que por ejemplo la parte, esto nos ha acompañado a lo largo del tiempo y que esto justamente se hace con diferentes catalizadores, no todo tiene que llevar un metal, pero muchas enzimas, por ejemplo, sí llevan metales. Por ejemplo, procesos como el que nos ha acompañado 5.000 años antes de Cristo, que es justamente la generación de alcohol. Siempre hemos encontrado a partir de azúcares. Por ejemplo, en la parte oriental, pues generan el sake a partir de azúcar. En la parte de Escandinavia, pues no tienen caña de azúcar y entonces a partir de la papa generan una cosa que se llama curit. Y todo esto, particularmente el ron, que es en toda la parte hacia el sur y en el Caribe, se tiene un montón de caña, pues se genera la parte del ron a partir de la caña de azúcar. Y nosotros, por supuesto, a partir de la uva, en esta parte que es toda la parte de la herencia española, ¿no? Esto, por ejemplo, también trae sobre todo a cuestiones históricas que, por ejemplo, los romanos nunca fundaban o nunca ponían una capital de su imperio en un lugar donde no se pudiera crecer uva, justamente por la relevancia que cobraba el tener vino a la mano, ¿no? Y por otro lado, también algo que vino a cambiar sobre todo mucho la cuestión de sanidad en el mundo fue la manufactura del jabón. Inicialmente, pues esto se descubrió de manera accidental cuando la gente cocía carne directamente de la carne, la ceniza y sobre todo mucho de las sales que se encontraban en el suelo, normalmente en suelos alcalinos, llevaba básicamente a cabo un proceso de saponificación. Y eso justamente cuando ellos echaban agua, pues veían que salía espuma, ¿vale? Y eso eventualmente lo empezaron a entender para generar justamente la parte del proceso de saponificación del jabón. Maestra, voy a dar solamente la división que hay para la parte de la catálisis y termino, ¿sí? Entonces, la Sí, catálisis puede doctor, ser gracias. enzimática, dice aquí que se lleva a cabo pues, en todos los organismos, ¿no? Entonces, para no discriminar, pues bueno, puede ser una chica, puede ser un chico también para la parte de las chicas.
toda esta parte de la catálisis enzimática, normalmente las enzimas siempre llevan un nombre, ¿no? Por ejemplo, la proteasa, pues siempre sencillamente es para ruptura de las proteínas. Y por ejemplo, algo que es bien interesante, volviendo a esta parte de la cultura de los alcohólicos, de las bebidas espirituosas, ¿no? El alcohol deshidrogenasa, por ejemplo, es una enzima que normalmente, sobre todo para el continente americano y el continente europeo, normalmente se encuentra de manera muy abundante, pero no es el caso para muchos países asiáticos. En muchas ocasiones, por ejemplo, con una cantidad muy pequeña de, por ejemplo, de un aguardiente fuerte como es el tequila, pues la gente puede sufrir daños hepáticos severos, ¿no? Justamente porque no producen la alcohol deshidrogenasa en cantidades adecuadas. En muchas ocasiones ni siquiera la producen, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es bien importante, o sea, sobre todo, porque, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, también en la lactasa, que por ejemplo la gente se vuelve insuficiente a la lactosa, y esa proteína o ese azúcar más bien que nosotros tenemos ahí, pues no se puede digerir y para mucha gente le causa muchos trastornos estomacales. Para mucha gente inclusive la tienen que consumir justamente, por ejemplo, a gente que luego también le quitan la vesícula, normalmente luego a veces tiene que tomar determinados fármacos para poder compensar los procesos digestivos que no ocurren justamente por la falta de la generación de alguna de estas enzimas. Estas, por ejemplo, tienen esta forma, y a diferencia de muchos de los compuestos de coordinación organometálicos que les mostré, son proteínas, son sistemas proteicos. Pues bueno, también se pueden estudiar esto que ven ustedes aquí, es una estructura de una proteína, pues bueno, determinada por múltiples técnicas analíticas. Y estas funcionan pues de manera muy bonita, ¿no? Porque, por ejemplo, son muy selectivas, de tal manera que la parte de la enzima solamente va a transformar un sustrato. Imagínense toda la parte de la combinación y la gran mezcla que representamos nosotros como organismos, que justamente cada enzima, y por eso no tenemos una enzima, somos un cóctel enzimático, porque por ejemplo, esta cosa, a pesar de que sí puede penetrar acá, no lo reconoce, y eso viene para otra cosa que solamente se los voy a dejar allí volando, ahí dejando volando en su cabeza, que se llama química supramolecular y que habla de algo que se llama reconocimiento molecular, que es lo que ocurre justamente en este proceso. Y una vez que ocurre ese proceso de reconocimiento, se puede llevar a cabo la transformación. Una vez que el sustrato lo reconoce, eso puede variar de diferentes formas. Por ejemplo, si nosotros cambiamos la acidez, la basicidad del organismo, si luego, por ejemplo, tenemos algún tipo de problemas o alguna condición, normalmente la enzima, ustedes ven, se apachurra, ¿vale? Eso normalmente pasa, ¿no? Y entonces ya no se puede llevar a cabo el proceso y eso empieza a causar problemas a nivel de síndrome dentro del organismo. Pero, A continuación te mostramos. se los iba yo a poner ahí porque básicamente lo que íbamos a ver era la desnaturalización de una proteína. Pero cuando todo funciona, pues funciona como está en esta pantalla, ¿no? O sea, llega el sustrato, pasa la proteína lo rompe y todo funciona perfectamente bien en el organismo. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un experimento de desnaturación de la proteína, por ejemplo, lo que pueden hacer es lo que yo les iba a poner aquí, es justamente esto es, pongan un poquito de clara de huevo, muy poquito, de una clara de huevo en un vasito o en alguna cosa transparente, le pueden poner un poco de alcohol, es que utilizaban como desinfectante ahora durante la pandemia, verán cómo cambia, es básicamente como si estuvieran haciendo un huevo estrellado. En esencia, si ustedes desayunan huevo, por ejemplo, todos los días o cada tercer día o cada día que lo hagan, lo que están haciendo es una desnaturalización justamente de esa proteína, ya sea que lo hagan frito, ya sea que lo hagan estrellado, ya sea que lo hagan hervido, etc. De todas formas, la proteína se está desnaturalizando. Y bueno, ahí venía una cuestión de explicación de las enzimas y luego hay una cosa que se llama catálisis homogénea, que es justamente prácticamente todo lo que les mencioné al respecto de los procesos que se llevan a cabo. Este es un catalizador de sigla nata al final de cuentas, ¿sí? Una molécula de etileno con un grupo metilo en este lado y esto lo que se está generando es etileno y para generación de polímeros. Y es justamente pues todo esto que ustedes pueden tener a la mano para poder utilizarlo y que se utiliza seguramente en casa. Estos otros que, por ejemplo, sirven para quitarle contaminantes a la gasolina y que lo podamos utilizar. Y este otro es un catalizador que se utiliza justamente para hidrogenar grasas insaturadas y que normalmente es lo que le ponen de margarina a las palomitas y que, insisto, deben de regular un poco la parte del consumo. Ahorita están jóvenes, pero para nosotros somos más viejos. Tenemos que cuidar un poquito más toda la parte de la alimentación, particularmente consumiendo mantequilla y no margarina. Y finalmente, la parte de la catálisis heterogénea. Eso se lleva a cabo mucho, sobre todo en la industria petrolera, y es para quitar azufre, sobre todo azufre y nitrógeno de la gasolina. Estos, por ejemplo, al ser heterogéneas, no son solubles en el disolvente en el que se lleva a cabo, que normalmente pueden tomar esta forma de compuestos que hoy en día se denominan MOFs, Metal Organic Framework. Este tipo de cosas ha revolucionado y sobre todo la química de coordinación y la organometálica han evolucionado un montón. Déjenme ir, y esto, pues bueno, insisto, lo pueden ver ustedes, ¿no? Normalmente la gasolina, pues no solamente no tiene plomo, que eso ya también se lo quitamos, pero sobre todo las cosas tienen que ser bajas en azúcar.
Déjenme concluir yéndome tantito hacia el final, déjenme quitar esto, nada más para que ustedes vean un poco, hay un montón de cosas que ver y esto realmente impacta de muchas formas. Esto va a ser bien importante para algo que hoy en día se denomina la Agenda 2030. Aparentemente, bueno, no aparentemente, de hecho no vamos a ser capaces de resolverla para el año 2030. Son objetivos que están puestos por la Organización de las Naciones Unidas justamente para el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible de la humanidad y que pues no hemos podido, digamos, cumplir de manera cabal. Pero básicamente, si ustedes ven, pues se requiere pues, que no haya hambre y por eso necesitamos catalizadores, por decirlo también de alguna manera, que son los aditivos que nosotros ponemos, los pesticidas que nosotros ponemos, hacer más investigación para que esto sea lo menos tóxico para nosotros, los abonos que normalmente ponemos allí, salud y bienestar, que eso creo que lo cubrimos un poquito ahí. Sobre eso mismo, ahora lo que estamos haciendo es que la educación sea de calidad. En el momento también que todo esto sigamos manteniendo esa línea para poder derribar ese techo de cristal que tenemos, que es la parte de la equidad y la igualdad de género, en el proceso, esos MOFs que les mencionaba yo ahorita, esos entramados moleculares, sirven ahora mucho para poder tener agua limpia y para sanearla. El agua es uno de los grandes problemas que tenemos, uno de los grandes problemas y los grandes retos que tenemos. Se estima que la Ciudad de México se va a quedar sin agua en 15 años. Tener energía asequible, barata y no contaminante, ¿no? Es bien difícil también tratar con esto, porque sobre todo la parte de la diferencia, sobre todo para poner fin a la pobreza, pues es bien complicado también, ¿no? La diferencia todavía en términos económicos es muy complicado, ¿no? La vida submarina, cuidarla, pues eso va mucho de la mano con el saneamiento del agua, con las energías limpias, etcétera, la acción por el clima. Esto está en el punto número 13, yo lo hubiera subido mucho más arriba, porque si el clima está bien, podemos generar buenos cultivos, etcétera, vamos a tener buen agua y demás cosas. La vida de los ecosistemas terrestres también se va a mantener justamente por ese tipo de cuestiones. Y si a final de cuentas todo esto funciona, podemos tener ciudades sostenibles, una cosa que es realmente cultural, la parte de la equidad de género, la parte de la educación, la calidad de educación, la parte de la reducción de las desigualdades y también la producción y consumo responsables, justamente cómo usamos las cosas, ¿no? En muchas ocasiones desperdiciamos un montón de cosas, de hecho no tenemos una crisis alimentaria en el planeta, lo que tenemos es falta de cultura realmente como para solamente consumir lo que necesitamos, ¿no? Al final de cuentas, uno de los objetivos grandísimos que se requieren es esto que es la paz, justicia, no se ha dado. Ustedes han visto, han sido testigos en los últimos meses del conflicto que existe entre la Unión Soviética y Ucrania. Más recientemente, hace 15 días, apenas nuevamente el renacimiento de ese conflicto eterno que ha existido, justamente por cuestiones religiosas y de creencias, en la franja de Gaza, entre Palestina y Israel, ¿no? Entonces, es bien complicado realmente. O sea, me queda perfectamente claro que todos esos objetivos no se van a poder cumplir. Pero de eso, de hecho, mucho depende, ¿no? Que es justamente también por eso estaba yo brincándome en la parte de esto. Mucho más que avanzar la parte esta. Este, hay esto que les decía, lo de los catalizadores. Dice, muchas de las empresas se refieren como vía catalyst. Sean un catalizador, un agente de transformación, no solamente desde el punto de vista social, a nivel de las sociedades pequeñas, que la sociedad más pequeña que pueden tener es el núcleo familiar, su grupo de amigos, su grupo de trabajo, que es donde ustedes están llevando clases. Luego de ahí sobre quien ustedes pudieran tener influencia, ¿no? Esa influencia que normalmente tiene que ser positiva. Y bueno, esto, ¿no? Que son justamente, son como eslogans o publicidad que luego tienen muchas compañías. Por ejemplo, esta que dice, yo soy un catalizador para el cambio. I am a catalyst for a change. Y cosas que son, digamos que va todo alrededor de esto, ¿no? Y que al final de cuentas frases como estas, ¿no? Que se utilizan hoy en día, dicen, puede ser un catalizador para el cambio, pero el cambio nunca va a ocurrir completamente si solamente es una, bueno, si nada más es una sola persona, ¿no? Aparte de ese catalizador, todo el mundo tiene que cumplir con determinadas propiedades, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista más social. Y sobre todo eso, en el momento en el que yo creo que dejemos de ver esas cuestiones de manera individualista, pues siempre sencillamente son de esa manera, ¿no? Siempre se puede hacer también de manera colectiva, de tal manera que se puedan hacer las cosas muchísimo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, maestra, yo creo que yo con esto termino.
Si tienen alguna pregunta, alguna duda y la podemos resolver con mucho gusto. Y si no, pues bueno, usted con todo gusto me lo puede hacer llegar y ya las vamos respondiendo por email. Como usted guste. Muchas gracias, doctor. Nos quedan 5 minutos para preguntas. Hay bastantes preguntas. Las englobo en dos grandes grupos, Sí, más. doctor. Mire, los chicos quieren saber, por ejemplo, ¿qué es lo que falta para que la química verde sea una realidad en México? ¿Cómo se puede implementar en mayor o menor medida? Si es posible hacerlo en nuestro país. Sobre si la química verde ya se está llevando a cabo en este momento y si es una herramienta factible para el cambio, contra el cambio climático. Y una importante que me pareció interesante es, bueno, y en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos implementarla o hacer para promoverla? Y la otra es en relación a los catalizadores, ¿cuáles son los catalizadores? Y te piden referencias para investigar al respecto, ¿no? De los Claro. catalizadores. Muy bien, maestra, pues vamos, digamos, rápido. Digamos, en la parte de la química verde es una cosa que ya está aquí. Es una cosa que de hecho no solamente nos conviene, mucha gente, o sea, nosotros lo vemos de la manera más romántica posible. Cuando hablamos de química verde, nosotros pensamos en el medio ambiente, ¿no? Justamente la parte verde, toda la parte de los campos, todo bonito. En muchas ocasiones, sobre todo para las industrias, hay gente que tiene la teoría que habla de química verde porque de ese color son los dólares. Eso tampoco está mal. O sea, la industria tiene que hacer una ganancia, pero sobre el proceso ha generado procesos que son muchísimo más empáticos con el medio ambiente. Le podría yo poner varios ejemplos directamente con algunos fármacos. Normalmente, por ejemplo, antes para hacer 1 kilogramo de ese fármaco se llevaban el uso de 2000 litros de disolventes que eran altamente contaminantes, incluyendo clorocarbonos y cosas por el estilo. Justamente por el consumo que ha venido de ese tipo de fármacos o de medicamentos, normalmente hoy en día se puede producir 1 kilogramo de este tipo de fármaco con 1 kilo o con 1 litro de disolvente, que son disolventes que son más empáticos en el medio ambiente. La forma como nosotros lo podemos hacer, desgraciadamente, luego es complicada, depende mucho de la economía. La economía, justamente al final de cuentas, hacer un compuesto que es más empático en el medio ambiente, en muchas ocasiones hacerlo es más caro. Y entonces al hacerlo más caro, cuando nosotros vamos al supermercado y vemos dos productos, uno que dice que es biodegradable, que tiene envase biodegradable también, ese envase yo lo puedo tirar y que finalmente una vez que esté en la parte de la basura, los bichos se lo van a comer, y que pase como si yo, por ejemplo, tirara una cáscara de plátano en un parque, ¿no? Se va a ver feo, pero realmente esa cáscara se va a integrar pues, a los ciclos de carbono, nitrógeno, etcétera, de tal manera que eventualmente se va a consumir, no va a permanecer ahí como pasa con los plásticos, va a permanecer prácticamente forever ahí, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente viene la disyuntiva, ¿no? Entre, pues, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Y uno cuando va a comprar, pues uno compra por lo que es más económico, sobre todo en términos de calidad. Normalmente no vamos haciendo eso. En Europa ya se tiene esta cultura un poquito más desarrollada. Por ejemplo, en algunos países se pone una pitita, una huellita, es justamente la parte de lo que se denomina la huella de carbono. Eso inclusive también, si ustedes echan un clavado en la parte de la Wikipedia o en el parte del Google, van a ver que la huella de carbono inclusive la pueden calcular ustedes para cada uno de ustedes ahí, ¿no? Eso involucra pues, lo que uso, cómo me transporto a la escuela, la ropa que uso. No les puse ejemplos, pero por ejemplo hay ejemplos muy dramáticos, porque este tema es realmente muy amplio. Entonces, ustedes nada más imagínense que llevaron ahorita un curso de química de coordinación, uno de organometálica, uno de catálisis y otro de química verde. Esos son 2 años de cursos y sobre todo la química verde está luchando mucho porque originalmente se les dé primero licenciatura, pero esta materia yo la he dado los últimos 12, 13 años en la parte del posgrado. Buenas noticias para ustedes, tanto como educación media superior, particularmente para el CCH, y esfuerzos muy grandes por profesores y CCH para poder hacer llegar prácticas de química verde, de hacerlas, por ejemplo, en microescala, pero con conceptos verdes, como para poderlo llevar a cabo, como la maestra Francis, por ejemplo, y el maestro. Eh, con ellos, de hecho, nosotros hemos trabajado los últimos 4 o 5 años, junto también con mi colega, el doctor René Miranda, en la FESCOTITLAN, y que juntos con todo ese trabajo y además el trabajo de muchos estudiantes muy entusiastas también, en este año va a salir el primer tratado, por decirlo de alguna manera, el primer libro de texto de química verde para bachillerato.
en español. Eso de manera muy particular yo lo considero un parteaguas porque no solamente, si ustedes lo notan, no hay literatura química verde o sostenibilidad o sustentabilidad, como lo quieran manejar ahorita mismo, en español. La mayor parte de la literatura que está toda es en inglés, porque justamente pues, los países desarrollados se han encargado de eso. Muchas ocasiones nos llegan algunas traducciones en español justamente de España. Pero como tal, una obra que haya sido, que de hecho esto además es editado por el CCH, también la educación media superior de la UNAM se debe sentir muy orgullosa de esto y de toda todo su capital humano que está involucrado en esto. Y a manera de anuncio también, esto se está dando como un diplomado. Entiendo, eso me lo comunicó la maestra Francis hace no mucho, ya van a empezar la segunda edición del diplomado que el año pasado se llevó a cabo y tuvo un éxito muy, muy grande. Aproximadamente, no recuerdo exactamente el número, pero cerca de 20 profesores estuvieron involucrados, no nada más en eso, sino en el desarrollo también de técnicas para poder dar la materia desde el punto de vista verde. Entonces, felicidades realmente para ustedes como institución, para toda la parte de la educación media superior, para la UNAM de manera general. Este es un primer paso y es un paso muy, muy grande, sobre todo para que este tipo de cuestiones queden más claras y en un lenguaje que sea realmente muy didáctico y muy afín, sobre todo tanto para profesores como para los estudiantes. Eh, la otra parte que tiene que ver con catálisis, pues bueno, ¿y cómo pueden hacer? Pues eso, dando productos, no desperdiciando cosas. O sea, normalmente hemos entrado en la parte de la cultura del consumismo con supermercados como el Costco, el Sam's, donde pues, nosotros compramos un montón porque está bien barato, pero sí, pues es más barato, pero el problema es que nosotros no utilizamos toda esa cantidad de productos que típicamente compramos y la mayor parte de las veces pues se nos echa a perder, ¿no? Algunas de las cosas, digamos, eso desde el punto de vista de sustentabilidad es simple y sencillamente a lo mejor comprar entre 3 o 4 personas, dividirlo si sale más barato y al final de cuentas se puede dividir y todo el mundo va a tener el beneficio de que cueste más barato, pero también que no se va a desperdiciar las cosas. Y así sobre todo mucho el uso, cambiar, por ejemplo, los focos, que luego uno piensa, por ejemplo, que un foco de LED o una lámpara de LED va a ser considerablemente más caro, sí lo es, pero sobre todo en términos de duración, una lámpara de LED puede durar hasta 5 años. Entonces, todo ese tipo de cosas y aprovechando todos los avances tecnológicos que hemos tenido, realmente nos van a llevar, eventualmente, de manera muy lenta realmente, ¿no? Porque había puesto el objetivo de esta Agenda 2030, también es parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y hoy en día, pues realmente no vamos a poder cumplir con eso, ¿no? La parte de la catálisis, maestra, la parte de la catálisis es un poco más sencilla y se denomina que justo la parte de la catálisis es el pilar fundamental de la química verde. Es justamente hacer procesos que requieran menos energía, que generen menos contaminantes, a través de menos productos secundarios, pero que también utilicen menos aditivos. Eso nos va a llevar también a que una vez entendido todo esto, de hecho, por ejemplo, todo mundo hace catálisis, no solamente como nosotros como reactores con patas ahí, luego dicen reacciones caminando todos los días. Desde el momento que estamos en la gestación ya estamos haciendo catálisis desde el punto de vista enzimático. Pero todos los días se utilizan y a menos de que lleguen caminando, pues utilizan un transporte. Ya la mayor parte de las tecnologías que tenemos en medios de transporte como autobuses, aviones, camiones, coches, etcétera, todos utilizan un convertidor catalítico. Eso ya no llegamos a ese punto, pero el convertidor catalítico que tienen los automóviles evitó que se generaran gases nocivos, como por ejemplo monóxido de carbono, excesos de dióxido de carbono, gases nitrogenados que lo que causaban a final de cuentas era la famosa lluvia ácida, que eso debe de tener al menos 30 años que se radicó justamente en la Ciudad de México. Era una preocupación muy grande porque tenemos edificios muy bonitos, emblemáticos, que son de de piedra caliza. Entonces, cuando llovía, la combinación de esos gases nitrosos, esos gases carbonatados y esos gases sulfurosos, lo que generaban era ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nítrico y ácido carbónico. Pues justamente, pues se estaba dañando muchísimo, particularmente, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes. Entonces, todos los días también están haciendo catálisis. ¿Cómo elegirlo? Es un poquito más complicado, pero justamente, pues eventualmente, esta plática que sirva como motivación y como anzuelo, para que justamente cuando venga la convocatoria para que ustedes puedan hacer estancias en el Instituto de Química, vengan y nos visiten y se pongan a trabajar un ratito con nosotros y les explicamos un poco más de manera más profunda. Ahora, bien, maestra, con toda libertad y con todo gusto, mándenme un mensaje y yo les voy a hacer llegar literatura como para que la puedan leer. Sobre todo entiendan un poquito más en este mundo que es bonito. Esta parte es un área bien chiquita, es un área pequeña, digamos, de la parte de la química. Algún artículo que tenga que ver con la parte de catálisis y algún otro artículo que tenga que ver con toda esta química verde y sustentabilidad o sostenibilidad para que empiecen a hacerlo.
Hay otras cosas que también se pueden hacer. La universidad tiene la unidad de desarrollo la unidad de sustentabilidad universitaria. También se encarga mucho de ello, es un esfuerzo en el cual yo soy representante por el Instituto de Química, hacer justamente charlas de difusión y divulgación, pero también a justamente tratar de poner determinadas cosas dentro del mismo campus universitario como modelo para hacerlo en ciudades más grandes también, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer al respecto. Y bueno, insisto, se puede abundar mucho más en algún material que le pueda hacer llegar. Muchas gracias, doctor, por su participación y por tan explícita plática. Muchísimas gracias. Les damos a todos las gracias por estar presentes aquí y a usted sobre todo, doctor, por todo su interés y apoyo. Le Muchísimas cedo gracias. la palabra a la maestra Margarita. Adelante, maestra Ujú. Margarita. Si quieres tú despide, ¿Yo despido? Ok. Sí. Pues entonces despido a todos. Les agradezco mucho su participación. Los chicos tuvieron muchas preguntas en el chat. Ya no nos da tiempo de detallarlas todas, pero con mucho gusto se las hacemos llegar al doctor a su correo electrónico si gustan compartírnoslas con todo gusto. Y Claro. doctor, muchas gracias. Muy buena tarde a todos por estar aquí presentes. Que tengan una muy buena tarde y un provecho. Bien, con todo gusto y a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, por la atención. Muchísimas gracias, profesores, por el tiempo y el espacio. Alma, muchísimas gracias. Marcela Castillo también, muchas gracias por crear toda esta sinergia entre la educación superior y nosotros. Es un puente fundamental, importante y sumamente necesario que debemos mantener todo el tiempo. Estrecharlo mucho más. Muchas Le, gracias. Hasta le luego. agradecemos mucho al doctor David Morales por esta conferencia tan interesante, los temas abordados sumamente interesantes. Gracias en verdad, doctor David. Y les agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Declaramos inaugurado este ciclo de conferencias explorando el universo químico. Más adelante les enviaremos las fechas y temas que serán abordados en las demás conferencias del ciclo. Agradecemos su atención y su tiempo. Gracias a todos. Les enviamos un gran abrazo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, Alma. Bien, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.